La criada aceptó una casa chueca como pago, pero cuando abrió la habitación cerrada entendió por qué estaba inclinada, y aquello cambió todo. Isabela Ramírez recordaba con una claridad que dolía más cada día la madera húmeda del ataúd de Rafael. No era solo la torsión de los tablones, ni el olor a barniz barato, era la sensación de que el mundo, de pronto, había perdido un apoyo. Rafael había sido carpintero, manos que medían, que encajaban, que curaban astillas con tierra húmeda y una palabra que siempre olía a café. Cuando la enfermedad se lo llevó, dejó una casa que crujía más que antes y 6 bocas que aprenderían a nombrar la ausencia en distintos tonos. Emiliano, el mayor, se sacudía la adolescencia con ojos de adulto. Mateo todavía buscaba en la camita de abajo un hombro que lo arropase. Santiago hacía preguntas largas sobre Dios y relojes. Lucía arreglaba el pelo de su madre como si alisar rizos pudiera alisar también las cuentas. Carmen contaba historias que nadie le pedía. Gael recogía clavos olvidados y los guardaba como si fueran tesoros de otro mundo. La plaza del pueblo fue la primera ciudadela donde Isabela sintió la mirada que pesa. No era solo la curiosidad, era el juicio envuelto en susurros. Habían sido tiempos precarios antes, pero la viudez los volvió públicos. Las señoras que antes saludaban con el filo de la cortesía, ahora la saludaban con la puntilla de la lástima. Algunos hombres se apartaban al verla empujar el carrito con los trastos de segunda mano que intentaba vender. Otros miraban sus manos, como esperando que hubieran dejado de trabajar en algo decente. Isabela llevaba en el delantal la costura de su dignidad. Había días en que esa costura se tensaba hasta el dolor, y días en que el hilo se rompía. Una tarde de finales de verano, con el polvo levantándose en cortinas pálidas, una carta llegó a la puerta de la casa siempre abierta. La hacienda de la familia Vázquez de Mendoza necesitaba una empleada doméstica. No había mucho que pensar cuando el pan aprieta en la garganta. Isabela tomó la carta como quien toma una cuerda en medio de la corriente. Sus hijos lloraron un poco menos esa noche, convencidas de que la mamá traería harina nueva. La hacienda parecía otra estación del mundo. Árboles que habían conocido generaciones, un lago que reflejaba los sauces como manos que suplicaran, caminos de gravilla que crujían con un sonido medido. La casa principal no era ostentosa. Ostentación se habría sentido insultante allí. Era más bien una arquitectura de silencio. Habitaciones que guardaban historias como se guardan cartas en sobres que nunca se abren. En lo alto del corredor, un retrato al óleo mostraba a un hombre con los ojos serios y una barba bien cuidada. Debajo, una placa en bronce enseñó el apellido como un recordatorio de sangre y fortuna. Doña Estela Vázquez de Mendoza la recibió en el salón con 2 tazas de té y una manta doblada sobre las rodillas. Tenía la piel como pergamino de libro antiguo y los ojos como ventanas que habían visto a demasiadas gentes pasar. Isabela entró en la casa de trabajo con la mezcla de orgullo y vergüenza de quien sabe que su necesidad es la llave y su servicio la música. La primera semana fue una lección de humildad práctica. Ordenar armarios que olían a páginas amarillas, encerar muebles que crujían de recuerdos, aprender el horario de la iglesia del pueblo y el de la empleada Rosa, que la miraba con una mezcla de alerta y amabilidad. Doña Estela mantenía cierta distancia, no fría, sino calibrada. Había gestos de bondad, una bufanda en invierno, una palabra cordial en la mesa, y momentos en que la millonaria se mostraba como una isla cortada por la firmeza. Isabela percibía una historia detrás de esa firmeza, algo como un secreto salvaguardado en un cofre que nadie osa abrir. La vida de Isabela en la hacienda tenía pequeñas certezas. Cada mañana lavaba la loza con la misma rutina que una oración, cada taza en su lugar, cada cuchillo brillante, cada vaso con el borde sin manchas. Sus manos se hicieron testigos de la diferencia entre lo que se posee y lo que se cuida. Cuando hacía la cama de doña Estela,
arrastraba la sábana con el mismo cuidado con que alguna vez Rafael encajó una tabla. Por las tardes, los niños de la hacienda, los visitantes que venían de la ciudad a pasar la temporada, brincaban en el jardín, y Isabela los observaba con la nostalgia de quien recuerda también los suyos en otra casa. Sebastián era nieto de doña Estela. Tenía la impunidad y la curiosidad de un niño mimado. Esa mañana del rescate, el sol estaba bajo y había una bruma fina sobre el lago, como si el agua respirara historias. Sebastián y un par de chicos de la vecindad corrían con la ligereza propia de esa edad, cuando aún el mundo cabe en un salto. Se acercaron al muelle. Las tablas crujieron con un sonido oscuro que sorprendió a todos, un crujido que fue en realidad el idioma de la advertencia. Isabela vio el peligro antes que la mayoría. Fue una percepción corporal, el instinto de quien ha vivido tantas puertas cerradas que aprende a distinguir un portazo que se avecina. El niño resbaló, la correa del zapato quedó colgando de una astilla, y Sebastián cayó hacia el lago como si el tiempo se hubiera dispuesto a desplomarse. No hubo reflexión. Hubo un salto que se explicó solo por la urgencia de su pecho. El frío del agua sorprendió, clavó, recortó el aliento. Al salir, la ropa pegada a la piel, con el lago temblando aún alrededor, Isabela sostuvo al niño como si él fuera una extensión de su propia sangre. Sebastián vomitó un poco, luego respiró. Doña Estela estuvo allí, inmóvil, como un retrato que de pronto se conmueve. Aquella imagen de Isabela sosteniendo al nieto tuvo la fuerza de una suma, valentía, entrega, disposición a exponerse. Frente a eso, la mujer poderosa, solitaria, supo que había encontrado algo que su dinero no podía comprar. Su regalo no fue inmediato. Fue en cambio una decisión que maduró entre tazas de té y paseos al atardecer, hasta convertirse en un acto concreto: entregar una propiedad. «Quiero que te la quedes», dijo doña Estela en una voz que mezclaba algo como alivio y liberación. «Una casa vieja, inclinada, que nadie aquí quiere. Te la doy como pago por lo que hiciste». La casa chueca no estaba en el circuito de postales. Caminando se veía al borde del pueblo, sostenida a duras penas por un cimiento que la geografía había decidido inclinar. Tejas desiguales, un porche que se inclinaba hacia el suelo, como si quisiera inclinar la cabeza, ventanas que miraban a otro lado. La gente del pueblo la llamaba la Casa de la Loma, con ese matiz entre el desprecio y el temor que la superstición presta a lo viejo. Nadie quería vivir allí, porque la inclinación sugería riesgo, y en pueblos pequeños, el riesgo es un rumor que se alimenta. Doña Estela, sin embargo, habló con una serenidad extraña. Tiene olor a historia, no a maldición. Isabela aceptó con las manos temblando. No era solo la casa, era la posibilidad de algo que no retomara a sus hijos al vaivén de la caridad. Sus hijos la miraron como si la casa chueca fuera un dragón que podían domesticar. Para Emiliano fue una responsabilidad, para Mateo una aventura, para Lucía una oportunidad de redecorar con las flores que recogía. A Gael le encantaban las tablas sueltas, porque eran para él como mapas con secretos. La mudanza fue una ceremonia de esperanza contenida. Colchones arrastrados por la noche, cajas que olían a jabón, una lámpara que misteriosamente no se apagaba. La primera noche en la casa chueca fue de ruidos y de arreglos. La casa hablaba en crujidos y susurros. Cuando apagaron la luz, Isabela se quedó en la penumbra escuchando el agua rodar por el techo, el viento empujando la puerta, el viejo suelo protestando. Encontró, en el marco de la puerta principal, una inscripción tallada a mano. «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti». La frase parecía calentar la madera fría bajo sus dedos. No supo quién la había escrito ni cuándo, pero leerla fue como tomar una promesa. La repitió en voz baja, como si la frase fuera una oración laica que sellaba intenciones. «Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti». La puso en la pared de la cocina, como si quisiera que los niños la viesen todas las mañanas.
porque en esa sentencia había algo que no sonaba a destino, sonaba a responsabilidad compartida. La casa tenía una puerta. No era grande ni llamativa. Era una tabla sencilla, con un pestillo antiguo que relucía con un brillo de otra época. Nadie la abría. Estaba siempre cerrada con llave y con una cadena oxidada que parecía llevar allí décadas. Los vecinos hablaban de un cuarto que contenía lo que la familia había guardado por generaciones. A veces mencionaban joyas, otras veces documentos. Unas voces, sin embargo, aseguraban que ese cuarto era el lugar donde se acumulaban los recuerdos que no quieren salir. Isabela, por su parte, era de las que creen que los secretos no se borran por miedo. Pero también sabía que abrir una puerta sin permiso sería robar a quien confió. Así que guardó la llave que doña Estela le obsequió. Una llave vieja con una cabeza tallada en hierro, como un guardián. En la hacienda, la noticia del rescate se expandió en olas. Para algunos, Isabela era una heroína. Para otros, simplemente la trabajadora que había cumplido. Doña Estela, sin embargo, veía en su gesto algo más profundo, un rasgo de protección que no se cura con dinero. La decisión de regalarle la casa tuvo además un matiz. Esa casa inclinada había pertenecido a la familia durante generaciones. En su ático se guardaban objetos que nadie en la familia miraba con atención. Lo que se protege con vida, pensó doña Estela, debe encontrar quien lo cuide. Así la entrega fue sellada con documentos, con firmas ante notario, con palabras que sellaban voluntades. Era una donación que respetaba la ley, un traspaso de propiedad registrado y válido. Doña Estela insistió en que todo quedara claro para evitar malentendidos futuros. «No quiero que pase como otras veces», dijo, con la frialdad de quien ha visto avaricia disfrazada de parentesco. En las semanas que siguieron, Isabela exploró la casa. Había rincones que parecían diseñados para que el viento jugara a contar secretos. En el altillo encontró cajas con fotografías de rostros que no reconocía y cartas selladas que hablaban de fechas antiguas. Por la noche encendía una vela y dejaba que la llama temblara mientras pasaba los dedos por el polvo, como si cada partícula fuera un relato. Los niños aprendieron a respetar el silencio, o al menos a dialogar en bajo. Emiliano, que tenía una curiosidad que latía como segundo corazón, empezó a fijarse en los materiales, la madera de los marcos, las bisagras que crujían, los remaches que hablaban de reparaciones. Don Aurelio, un albañil vecino con manos de cuento, pasó tardes enteras dando consejos sobre cómo apuntalar la base sin destruir la historia. Hizo planos sencillos, sugirió tirantes, habló de cómo equilibrar sin borrar la inclinación, como si la casa necesitara ser salvada y preservada al mismo tiempo. Una noche, mientras la luna pintaba de plata las tejas, Isabela decidió abrir la puerta cerrada. Tenía la llave en su mano como una promesa que debía comprobar. No lo hizo por avaricia ni por curiosidad torpe. Lo hizo porque sentía que proteger debía comenzar por entender lo que se confiaba. Giró la llave con la misma calma con la que tejía una sábana. Escuchó el roce del hierro contra la cerradura y sintió cómo la casa contuvo el aliento. Cuando la puerta cedió, el olor que salió fue a papel viejo, a aceite de linaza y a algo que sabía a historia acumulada. La habitación no era grande. Estaba revestida de estanterías donde se alineaban cajas de latón y baúles con tela arrugada. Había cuadros, sí, pinceladas densas que conservaban colores que se negaban a morir. En el centro, un cofre de madera con refuerzos de hierro que parecía casi solemne. Al abrirlo, Isabela sintió el brillo tímido de monedas que habían viajado por manos con historias. No eran montones desordenados de riqueza, sino piezas cuidadas, como si alguien hubiera querido preservar memoria en metal, monedas con fechas que hablaban de épocas lejanas, medallones, un rosario de plata reposando sobre un paño, una caja con cartas selladas con cera roja. Había además documentos, partidas de nacimiento antiguas, acuerdos, recibos, todo alineado con una pulcritud que sugería que alguien había tenido intención de dejar una huella. El corazón de Isabela latía fuerte, no por el valor económico,
sino por la responsabilidad que aquella habitación le imponía de guardiana. En el marco interior de la puerta, tal y como en la principal, una pequeña placa de madera llevaba la misma inscripción: «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti». La frase la atravesó como una luz. Allí, en ese cuarto, la sentencia cobraba un peso tangible. No era una simple enseñanza, era una advertencia amable. Proteger, ahora, tendría consecuencias. Eso significaba gastos, decisiones y riesgos. Significaba también que esa casa chueca, con su cimiento a medias y sus paredes que respiraban, era más que una casa. Era un depósito de cuidado transgeneracional. De regreso en la cocina, con la vela tintineando y los niños dormidos en colchones arrinconados, Isabela pensó en cómo usar todo aquello sin caer en la trampa del despilfarro. Doña Estela la había mirado con paciencia cuando las chispas del descubrimiento le alcanzaron. «No es oro para ostentar», dijo la mujer en esa calma que se aprendía con los años. «Son piezas para reconstruir vidas, no van a gloriarlas». Y eso fue lo que Isabela decidió: vender discretamente, buscar manos de confianza para evaluar, usar los ingresos en educación, en una reparación que preservara la historia de la casa, en crear un pequeño fondo para otras viudas de la zona. No quería que la fortuna, si es que podía llamarse así, la transformara en alguien desprovista de juicio. El pueblo, sin embargo, no llega tarde a la novedad. Un rumor es como un riachuelo, inicia en una gota y, si no se contiene, alumbra cauces nuevos. Alguien vio a Isabela entrando con una caja metálica. Otro a los chicos de la plaza, donde antes huían de la mirada, ahora con los pantalones remendados más elegantemente. Las conversaciones se volvieron más interesadas. Entre las sombras de la curiosidad y la codicia, aparecieron nombres que no eran amigos. Rodrigo y Fernanda Mendoza, sobrinos de doña Estela, tuvieron noticias antes que nadie. Rodrigo, con sus maneras de hombre acostumbrado a obtener lo que quiere, vio en la inclinación de la casa y en la llave recién girada una oportunidad. Para él, la propiedad representaba una ficha que podía cambiar partidas. Fernanda, más calculadora y menos hostil en apariencia, analizó documentos con ojos que no perdonaban la pérdida de 1 centímetro de ventaja. Una mañana, al borde de la hacienda, se vio una camioneta Mercedes negra deslizándose por el camino de gravilla. No era un vehículo de servicio, hablaba de gestos planeados, de reuniones en cafés donde las palabras se pagan con sonrisas calculadas. Estaba claro que la noticia había activado circuitos que Isabela apenas empezaba a sospechar. Cuando la camioneta se detuvo, una sombra elegante bajó del asiento. Un hombre con semblante detenido, traje oscuro y una carpeta de cuero en la mano se acercó. No fue una amenaza visible, pero la forma en que miró la casa chueca le dio un nuevo relieve a la palabra tensión. Isabela sintió que algo se movía en el tablero. La casa que inclinaba su cuerpo parecía ahora inclinar también la voluntad de quienes la rodeaban. Proteger iba a costar algo más que trabajo y tilitas para las cutículas. Iba a costar prudencia, asesoría legal, confiar en quienes irían a su lado. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti, se dijo de nuevo, como quien repasa una táctica. Esta vez, la frase funcionó como un mapa. Le indicaba cómo moverse, con qué cuidado, a quién acercarse. Antes de seguir, cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Mientras la noticia empezaba a circular por el vecindario y la camioneta negra retomaba su marcha, Isabela reunió a sus hijos en la mesa. Habló con ellos con honestidad. No sería un camino de lujos, sino de decisiones. Había que reforzar la base de la casa, educarse, vender lo imprescindible con discreción. Emiliano, que había sentido el peso de la casa como una responsabilidad que podía heredar, tomó notas. Mateo hizo una lista de cosas que arreglaría. Lucía dibujó la casa con una sonrisa torpe. Carmen recitó una de sus historias. Gael, con los ojos como canicas, puso la llave vieja en un cajón bajo llave que escribió con crayón, guardiana. La escena, sencilla, tuvo la nobleza de lo que elige el cuidado por encima del temor. Doña Estela no desapareció del mapa. Visitaba la casa con gestos que ahora parecían de tutora. A veces traía libros con fotos antiguas, a veces una manta. Hablaba de su abuelo, de cómo había reunido objetos que ahora pertenecían a la memoria de la familia. También dejó claro que no toleraría despojos ni manipulaciones. Los actos de mala fe tendrían consecuencias.
No permitiré que mi sangre juegue con la necesidad de otros, afirmó en una tarde clara, y la firmeza de su voz produjo un efecto protector. No hacía falta prometer riquezas. Su intervención selló la legitimidad de la donación y añadió un resguardo moral que la ley, por sí sola, no siempre ofrece. Aún así, el pulso del conflicto empezaba a latir con pasos más audibles. Rodrigo y Fernanda no eran brutos con puños, eran astutos con papeles. Había cartas que podían redactarse, informes que podían pagarse, inspectores que podían llamarse. Si la historia de la casa debía torcerse de nuevo, lo haría en tribunales o en acuerdos bajo la mesa. Isabela, que había aprendido a leer la madera más que los juicios, comprendió que necesitaría ayuda que no fuese solo del corazón. Buscó al cura del pueblo para pedir consejo. Habló con don Aurelio, que ofreció apoyar con el trabajo sin cobrar de inmediato, y empezó a investigar cómo registrar cada pieza que encontraba para evitar que desapareciera. Doña Estela recomendó consultar con un notario y dejó que su palabra invitara a la prudencia. Esa noche, en la cocina iluminada por una lámpara, Isabela repasó la lista de posibilidades. Había una estrategia en su mente que mezclaba sentido común con un poco de audacia. Vender algunas piezas a través de un contacto confiable, un coleccionista discreto que comprendiera el valor sin hacer espectáculo. Invertir en la base de la casa para que no se desplomara y dedicar lo restante a la educación de los niños y a un fondo para las viudas del pueblo. No quería que la ayuda se transformara en dependencia ni en escándalo. Mientras tanto, en la ciudad próxima, Rodrigo hablaba con alguien del volante negro. Sus dedos tamborileaban sobre la carpeta como un pianista impaciente. Su voz, baja, era de quien intenta alinear fuerzas. Abogados, peritos, personas dispuestas a comprar rápido. Todo gesto revelaba que para él la casa no era un hogar, sino una ficha en un tablero de ganancias. Fernanda, en cambio, calculaba el teatro social. Cómo convertir a Isabela en una villana pública si hiciera falta. Cómo sembrar dudas sobre la legitimidad de la donación. No iban a asaltar la casa con violencia. Su arma era otra, la inercia de la sospecha, la presión administrativa, la seducción del bien común para justificar actos egoístas. El pueblo, que primero había mirado con curiosidad, ahora empezó a dividirse. Algunos la defendían por gratitud, otros por interés. Las redes informales, panadero, chofer, clienta de la lavandería, transmitieron versiones opuestas de la historia. Isabela, desde su lugar, aprendía que la generosidad siempre tiene costos y que proteger exige también protegerse. No era una lección de rencor, sino de vigilancia amorosa. Y en ese aprendizaje, la frase en el marco le servía de brújula. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. Sin saberlo todavía, Isabela había convertido la casa chueca en un imán, no de maldiciones, sino de expectativas. La inclinación que a muchos asustaba se tornaba ahora en un símbolo, la inclinación de quien se dobló para rescatar a otro, y al hacerlo, inclinó también la suerte alrededor. Pero las fuerzas que se movían no eran solo de la providencia, eran de las manos, las palabras y las decisiones humanas, que juntas escribirían el destino de esa casa y de quienes la cuidaran. Y mientras la luna iba dejando su rastro pálido sobre las tejas, la sombra de la camioneta Mercedes volvía a aparecer en la carretera lejana, como un presagio difícil de nombrar. La camioneta se perdió en la curva y dejó tras de sí un rastro de humo y un rumor. No fue el único indicio de que el tablero se movía. Cartas anónimas empezaron a llegar a la casa de la loma, pequeñas pruebas de que alguien examinaba su valor. Un sobre sin firma con fotos impresas mostraba la puerta cerrada y una nota. Temen la inclinación. Puede ser peligroso. La propiedad debe tasarse. Otro, esta vez con letra mecanografiada, contenía una hoja con la firma de un supuesto perito que ofrecía un informe preliminar. La estructura presenta riesgo. Recomiendo desalojo. Isabela dejó los papeles sobre la mesa de la cocina y miró a sus hijos. Emiliano cerró con cuidado las manos, como quien recoge una herramienta que aún no sabe usar. Mateo, que ya había aprendido a identificar el peligro mediante la observación de las miradas, cruzó la sala con paso medido.
Lucía puso su dibujo sobre la mesa. «Podemos arreglarla», dijo con la inocencia de quien confía que las manos curan las cosas rotas. Carmen contó una historia donde la casa, cansada de inclinarse, aprendía a bailar. Gael fue al cajón y acarició la llave que les había dado doña Estela. La verdad era más sencilla y más compleja a la vez. La casa era vulnerable, no por maldición, sino por tiempo. La legalidad de la donación era sólida, pero los adversarios no buscaban justicia, buscaban ventaja. Rodrigo y Fernanda no iban a presentarse como ladrones en la plaza. Su movimiento preferido era el desgaste, que el rumor se convierta en expediente, que la administración pública dictamine lo que ellos querían. Isabela lo comprendió con una mezcla de cansancio y frialdad que solo la experiencia obliga a tener. Había que responder con prudencia, no con ímpetu. Llamaron al notario. Doña Estela envió, junto con un mensajero, un tomo de papeles sellados y una carta dirigida a cualquier interesado. La donación había sido firmada y registrada, con testigos, ante el notario de la ciudad, el mismo que certificaba legados y contradones en la comarca. Además, la anciana pidió una copia del acta y solicitó al ayuntamiento que se respetara la voluntad manifestada en vida. «No dejaré que se tire por la borda lo que yo quise dar», dijo, y en su voz hubo la firmeza de quien ha terminado de decidir sobre su propio pasado. Pero las armas de Rodrigo y Fernanda eran otras. Habían contratado a un perito, sí, aunque muy probablemente pagado para producir un informe grosero. Habían llamado a burocracias. Viajaron a la oficina municipal con sonrisas de desafío y contratos para presentar. La intención era clara, provocar una inspección que concluyese lo mismo que su informe. Si la autoridad declaraba la casa inhabitable, su valor se desplomaría y todo sería más fácil para ellos. Antes de que la inspección pudiera producirse, doña Estela movió una ficha más. Convocó al ingeniero Morales, un técnico reputado en la zona, con gravedad en el gesto y un cuaderno de notas siempre impecable. Morales llegó al atardecer, con las botas llenas de polvo y las manos manchadas de aceite, y recorrió la casa con la mirada de quien busca fisuras, no espectros. Se arrastró por el porche, midió el ángulo de las paredes, inclinó la cabeza para escuchar los crujidos. Habló en voz baja con don Aurelio, que había aceptado colaborar sin cobrar la fortuna que su trabajo merecía. La lectura del ingeniero fue honesta. La casa necesitaba intervención estructural en la base, refuerzo de vigas, apuntalamiento del porche y atención en el techo. Nada imposible, concluyó, si se trabajaba con pericia y tiempo. El informe de Morales fue la primera barricada científica frente a la maraña de intereses. Presentado al ayuntamiento, no solo contrarrestó el intento de Rodrigo, sino que también sirvió para que la autoridad local decidiera programar una intervención técnica y un permiso de obras, no un desalojo. La decisión de dejar la casa en manos de quienes la cuidaban vino con una condición: trabajos bajo la supervisión de un profesional. Isabela aceptó, como quien recibe una tarea, con la clara intención de demostrar que aquella casa no era un peligro, sino un proyecto de conservación. El movimiento siguiente de Rodrigo fue más sutil, y por eso más peligroso. No pudo vender el relato de inseguridad del inmueble sin presentar pruebas de un falso propietario que pusiera en duda la donación. Pidió al ayuntamiento que congelara cualquier permiso hasta esclarecer la compleja situación registral. Y a la vez, movió piezas en otros frentes. Contrató a 2 hombres para vigilar la casa durante la noche, bajo pretexto de protegerla, pero con instrucciones precisas de recabar información sobre el cuarto cerrado y la posible existencia de bienes de valor. Eran hombres de maneras blancas y trajes grises, prestos a aparentar legalidad. La noche que eligieron para la primera incursión fue de luna nueva. La oscuridad parecía más densa, y los niños dormían profundamente, cansados de la jornada de trabajo y de las reglas nuevas. Isabela, sin embargo, había vuelto al cuarto para mirar otra vez las cajas, para repasar con la vela la lista de lo que quedaría para la venta discreta. No era que sospechara una acción inmediata,
Era más bien el instinto de quien no olvida que la necesidad de unos puede transformarse en amenaza. Un ruido quebró la calma, golpes sordos en la pared trasera, como si alguien intentara abrir camino a la fuerza. Gael fue el primero en despertar. Un sonido lo sacudió como una pregunta absoluta. Emiliano se puso en pie en silencio, con la mirada alerta. Isabela tomó una linterna y salió sin hacer ruido. En el jardín, bajo una higuera que olía a fruta ácida, vio las siluetas de dos hombres con linternas de mano. No hubo gritos, hubo más bien la tensión contenida de los instantes que preceden a una decisión. ¿Quiénes sois?, preguntó ella, con la voz en la que cabía la sorpresa y el cansancio. Los hombres fingieron un tono de pericia. «Inspectores», dijo uno muy seguro, «hemos venido por la orden municipal». Isabela conocía el sello de los documentos porque había visto muchos en los expedientes de donaciones de la hacienda. No había orden real. El silencio se tensó como a una cuerda. Emiliano apareció en el porche con un palo en la mano. Don Aurelio, que vivía cerca y había sido avisado por Rosa, se sumó con su linterna, y algunos vecinos que madrugan a vender pan empezaron a asomarse por las ventanas. La presencia fue creciendo desde el rumor a la alerta, y los hombres que contaban con la sorpresa de pronto se sintieron observados, vulnerables. «Llamamos a la comisaría», dijo don Aurelio con voz grave. «No entráis aquí sin papeles, y si estáis falsificando, eso tiene nombre». Uno de los hombres buscó alejarse, tropezó con una maceta, el otro intentó forzar la puerta lateral. Fue entonces cuando desde la carretera apareció la luz de un coche patrulla. La camioneta Mercedes había sido vista por un vecino de guardia y con la inquietud de quien no tolera la injusticia, llamó a la policía. El comandante Vargas llegó con su presencia medible. No era estruendo, sino autoridad. Se aproximó rápido, saludó con la cortesía que suelen tener los que mandan por vocación y preguntó lo esencial. Tras revisar la identidad y desconfiar de las credenciales improvisadas, ordenó la detención preventiva de los dos hombres por tentativa de allanamiento. La detención significó, a la vez, que las piezas del tablero se movían más claro. Los hombres no eran simples trabajadores, respondían a alguien con recursos. Vargas reunió la información y remitió una nota a la fiscalía local. Se investiga vínculo con terceros interesados en la propiedad. La palabra investiga, en boca de un comandante, tenía la forma de un martillo que marca el ritmo del proceso. Rodrigo y Fernanda, acostados en el cómodo sofá de su familia, sintieron el primer temblor de la posibilidad de error. Mientras la policía hacía el trabajo, doña Estela envió una carta formal a la fiscalía, en la que relató lo sucedido, la donación a Isabela, el sentido de la donación, la documentación firmada ante notario y la intención de proteger aquello que había sido confiado a quien supiera cuidarlo. En la misiva, sin dramatismo, dejó constancia de que cualquier acción en contra de la voluntad expresada sería impugnada. Si alguien intentaba beneficiarse de la necesidad de Isabela, doña Estela no lo consentiría. La red de protección había reaccionado. Vecinos, el ingeniero Morales, don Aurelio, Rosa y doña Estela misma formaron un cordón que impidió el nuevo intento de desalojo. La presencia comunitaria fue tanto símbolo como mecanismo real. Un pueblo que vigila, actúa, y esa acción se tradujo en testimonios firmes a favor de la legalidad de la donación. El capítulo judicial empezó con la presentación de pruebas, la carpeta notarial de doña Estela, el informe del ingeniero Morales y los testimonios de los vecinos. Rodrigo contrató abogados que presentaron recursos técnicos, supuestas inconsistencias en las firmas, una alegación de que la donación se habría hecho bajo sutil presión emocional, insinuaciones que intentaban sembrar dudas. La acústica de la plaza pasó de la curiosidad al debate. En la cafetería, unos defendían a Isabela con la ferocidad de la gratitud, otros, sorprendidos por la posibilidad de dinero explícito, se dejaban arrullar por la idea de que la donación era una exageración. Los abogados de Rodrigo jugaron a la técnica, peticiones de pericia caligráfica, solicitudes de documentos adicionales, llamados a testigos que pretendían afirmar que la donación era irregular. Sin embargo, la claridad del acto notarial y la presencia decantada de doña Estela, que ratificó su intención con una serenidad que desarmó el teatro, dejaron poco margen de maniobra legal. La fiscalía, además, consideró los intentos de intimidación, los hombres detenidos y las llamadas anónimas como indicios de una táctica para favorecer un reclamo fraudulento.
Llegó un momento tenso en el juzgado, una audiencia donde Rodrigo, con la voz tensa pero afilada por la costumbre de quien negocia, intentó presentar una nueva prueba. Su abogado describió la inclinación de la casa como riesgo para la seguridad pública, sugiriendo que la tutela estatal debía intervenir. Doña Estela, en cambio, con su bastón y su voz que ya no tenía apuros, explicó por qué había elegido a Isabela. Porque no necesito a nadie que me aplauda, necesito a alguien que cuide. El notario, llamado a declarar, expuso la minuta con claridad. Hubo voluntad, manifestación inequívoca y testigos. El juez finalmente dictaminó, no procedía el desalojo ni la anulación de la donación. La decisión vino acompañada de medidas precautorias. La casa debía mantenerse con supervisión técnica hasta culminar la reparación prevista por el ingeniero Morales. Para Rodrigo y Fernanda, la decisión fue un golpe. La batalla no había terminado. Se trataba de gente que no se retiraba con facilidad, pero la legalidad había marcado un límite. Y la ley, cuando se acompaña de testigos y de comunidad, suele pesar. Mientras los frentes legales se asentaban, la vida material de la casa pedía soluciones. No bastaba con sentencias, había que trabajar. La venta de algunas piezas empezó a planearse con discreción. Doña Estela recomendó a Isabela un camino, buscar un comprador que entienda la historia y que no exhiba la compra como trofeo. La intermediación de Edmundo Salazar, un coleccionista discreto de la capital, apareció entonces como una opción sensata. Edmundo no era hombre de tabloides, sus transacciones eran privadas y su criterio riguroso. Se interesó por 3 cuadros, 2 medallones y un juego de monedas. Según las inscripciones, tenían valor histórico. No ofreció cifras ruidosas en público. Propuso una compra realizada en un despacho cerrado, con facturación correcta y desbloqueo de recursos mediante transferencia segura. Isabela, con la prudencia de quien ha aprendido a no dejarse llevar por la sorpresa, pidió tiempo. Consultó con doña Estela, quien insistió en la discreción. «No te regocijes en la novedad», dijo la mujer, «ni te apresures a convertir la historia en espectáculo». Las ventas se organizaron en etapas. Primero un peritaje serio, luego la firma de documentos de transferencia y el depósito en una cuenta fiduciaria que garantizaría la transferencia en el destino del dinero. La primera venta se cerró con Edmundo. Las monedas y algunos medallones fueron trasladados bajo custodia, con un inventario exhaustivo y la presencia de 2 testigos del pueblo. La transacción fue discreta, pero no clandestina. Todo se registró ante un fedatario. El resultado financiero no fue una cifra que sacara a Isabela de la responsabilidad de su trabajo, pero sí suficiente para apuntalar los primeros proyectos, afrontar el arranque de las reparaciones y pagar matrículas escolares. La decisión clave fue otra: no gastar en lujos, sino en seguridad y futuro. La rehabilitación de la casa se convirtió en un proyecto colectivo. Don Aurelio coordinó a un grupo de vecinos y trabajadores jóvenes que necesitaban empleo. Contrataron mano de obra local. Cada casa que se reparaba hacía parte del círculo virtuoso del pueblo. Emiliano, que todavía era joven pero ya había aprendido liderazgo, tomó un papel activo. Supervisó la compra de maderas, aprendió a reconocer las vetas y con el albañil enseñó a Gael las nociones básicas de carpintería. La casa se reparó con respeto por su historia. No se eliminó la inclinación por capricho. Se equilibró con tirantes. Se reforzaron las bases y se sustituyeron tejas dañadas con materiales que respiraran con las otras. El objetivo no era rebautizar la casa en perfecta simetría, sino preservar su carácter. Durante los trabajos, la comunidad encontró otros espacios de ayuda. Rosa organizó una colecta para alimentos y ropa. La iglesia del pueblo cedió un pequeño local para que las viudas compartieran experiencias y buscaran actividades productivas. Desde esos encuentros nació la idea de una fundación, un pequeño fondo que, con discreción y transparencia, apoyara a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Isabela, con el paso de las semanas, se fue convirtiendo en la cara visible de ese proyecto, no por afán de protagonismo, sino porque su historia había convertido su hogar en un símbolo que nadie quería perder. Rodrigo, que no se resignaba, intentó maniobrar de otro modo. Buscó desacreditar a Edmundo, insinuando tratos oscuros y tráfico de piezas patrimoniales. Acudió incluso a la prensa local con una nota anónima que hablaba de bienes del pueblo, vendidos por unos pocos. La respuesta fue el silencio estratégico de Edmundo y la presentación pública de los documentos de venta que probaban la legalidad de la transacción y el destino social de los fondos. El coleccionista, que entendía que cierta discreción era compatibilizable con integridad, decidió donar parte de las piezas a un museo regional luego de un periodo de exhibición. El gesto fortaleció la narrativa. No era la riqueza ostentosa la que hablaba, sino la transparencia en su uso.
Mientras tanto, las piezas que quedaron en la casa, los cuadros que no se vendieron, el cofre con cartas y algunos objetos menores fueron inventariadas con detalle. Cada elemento fue fotografiado, catalogado y guardado bajo llave. Isabela aprendió a cuidar la custodia con la meticulosidad que antaño reservaba a los platos de doña Estela. Cada cosa en su lugar, cada registro firmado. El trabajo administrativo moderno coronó la tarea de las manos, contratos, seguros, fideicomisos pequeños que garantizarían que la herencia no se diluyera en gastos imprevisibles. En la plaza, la división que se había visto al principio se fue cerrando por la acción cotidiana. Vecinos que habían mirado con recelo vieron cómo los hijos de Isabela, con mochilas nuevas y libros en la mano, empezaron a asistir a la escuela sin tener que rebuscar entre los trastos. Al mismo tiempo, quienes habían mirado con interés se encontraron con la dignidad de un gesto que no se aprovechaba. Isabela no invitaba al espectáculo, solo a la responsabilidad compartida. Esa coherencia terminó por tejer otra cosa, un respeto que, en un pueblo, vale tanto como la ley. Hubo momentos de tensión que pusieron a prueba las decisiones. Una noche, un buzón de casa apareció con una piedra dentro y una nota. «Dejadlo, nosotros lo resolveremos». Isabela podría haber cedido al miedo y vender más de lo prudente, pudo haber cerrado el cuarto y nunca más volver. En cambio, eligió otra vía, organizarse, reforzar la seguridad con iluminación, acuerdos con la policía local para rondas periódicas y pedir a los vecinos que actuasen como ojos. La respuesta fue la misma que había dado cuando saltó al agua, una movilización que no buscaba heroísmos individuales, sino contención comunitaria. En el proceso judicial, las piezas se fueron juntando. Los hombres arrestados por allanamiento dieron información que vinculó a su contratante con los intereses de Rodrigo. Hubo audiencias donde los archivos telefónicos se presentaron y donde testigos que habían visto a Rodrigo en cafés con hombres de negocios relataron con precisión. Las tácticas de perseguir la legalidad con papeles comprados empezaron a aparecer por su propio peso. Las actuaciones fraudulentas y los testimonios comprados no resistieron el escrutinio de la investigación. El juez dictó medidas cautelares más severas, prohibición de acercamiento a la propiedad y una investigación por coacción y tentativa de robo. Rodrigo y Fernanda sintieron que la marea les giraba la cara. No todo se resolvió de inmediato. Los procesos judiciales se trenzan con tiempos que no son del corazón. Pero la defensa basada en fraude encontró su resistencia. Con el tiempo, los arreglos terminaron. La casa, ya apuntalada, se recuperó con un aspecto que combinaba la solidez con el carácter. El porche seguía ligeramente inclinado, no por negligencia, sino por respeto a la historia. En el dintel, la inscripción permanecía, más legible que nunca. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. Isabela, al ver cómo las vigas nuevas brillaban junto a las manchadas, tocó la frase con la misma reverencia que otro toca una bendición. Los niños jugaron en el jardín sin temor, y con el paso de las lunas, la casa dejó de ser un rumor para ser un hogar establecido. El uso prudente del dinero recogido permitió pagar las matrículas de los mayores y abrir una pequeña cuenta para el resto. Emiliano recibió una beca parcial para continuar estudios técnicos en carpintería y en gestión de proyectos de conservación. Mateo, que daba pequeños pasos con entusiasmo, empezó a trabajar junto a don Aurelio y a aprender a leer planos. Lucía obtuvo materiales para sus dibujos y se le abrió la posibilidad de una pequeña beca en una escuela de arte regional. Carmen, con sus historias, obtuvo un pequeño subsidio para impartir talleres de narración en la casa comunal, que pronto atrajo a niños y mayores. Gael, con sus clavos guardados, descubrió que la carpintería era una forma de conversar con el mundo, y sus manos, acostumbradas a recoger, comenzaron a construir. La fundación que se gestó, un nombre sencillo, Fundación Loma, arrancó con modestas sumas y la voluntad de ser práctica. No fue una estructura espectacular, sino un programa de microayudas para mujeres viudas, asesoría para trámites y la compra de materiales para pequeños emprendimientos. La sede fue la misma Casa Chueca, que ofrecía un cuarto para reuniones. La lógica era clara: transformar una donación en un instrumento que multiplicara cuidado. El efecto se dejó sentir en el pueblo. Mujeres que antes habían sobrevivido aisladas ahora compartían talleres de costura,
Algunas pudieron vender sus productos en mercados locales. El dinero, bien administrado, produjo trabajo y vínculo. No fue prosperidad desmedida, fue alivio sostenido. Doña Estela, que veía desde su lugar cómo aquello fluía, encontró en la fundación una tranquilidad que no se compra. No era la intención que se celebrara mi nombre, dijo un día sentada al sol, sino que aquello que amé siga cuidando a otros. En el camino aparecieron personajes que ayudaron a pulir la historia y que, con discreción, la convirtieron en testimonio. El comandante Vargas, que había actuado cuando tocó el peligro, se convirtió en un aliado de la legalidad y asesoró a la fundación en materia de seguridad. El ingeniero Morales siguió atendiendo a la casa en sus revisiones periódicas. Su informe final certificó la estabilidad de la estructura y su compatibilidad con la preservación histórica. Edmundo Salazar, el coleccionista, no solo compró piezas, donó una obra para que la fundación pudiera organizar una exposición benéfica que recaudó fondos para becas. En la ciudad, algunos historiadores consultaron las cartas del cofre y encontraron en ellas datos sobre migraciones y nombres que un día pertenecieron a la localidad. La pieza, así, adquirió valor documental más allá del mercado. Hubo reconciliaciones, pequeñas y grandes. No toda la familia Mendoza se convirtió en aliada inmediata. Algunos, en privado, pidieron perdón por la presión que habían puesto. Otros, por orgullo, tardaron más. Fernanda, que había movido piezas de su manera calculadora, terminó por hacer un gesto sencillo y público. Envió una carta a Isabela en la que pedía disculpas por el daño causado. No hubo lágrimas de filme ni abrazos forzados. Hubo un reconocimiento frío que, sin embargo, fue agosto de tregua. Rodrigo, enfrentado a investigaciones y al desgaste de su propia estrategia, vio alterada su cómoda vida. No desapareció la tensión, el proceso seguía su curso, pero la posibilidad de una salida honrosa se abría si se asumía responsabilidad. La culminación simbólica llegó en una tarde de fin de curso. Emiliano, con un traje sencillo pero limpio, subió al estrado del colegio para recibir una mención por su trabajo técnico. Sus hijos, el pueblo y algunos invitados se acercaron. Doña Estela, con su bastón, asistió en una silla al frente. Isabela, con el delantal limpio y su cabello recogido, miró a sus niños. El orgullo no estaba envuelto en fanfarrias, era una calma que se volvía gesto. Cuando Emiliano habló, su voz tembló apenas. «Esto no es solo mío», dijo, «es de una casa, de una mujer que se tiró al agua por otro, de un pueblo que supo mirar». La ovación fue discreta. Las cámaras de la localidad, que a veces dramatizan, hoy contuvieron la sobriedad del acto. Hubo palabras de reconocimiento para los que trabajaron y para quienes sostuvieron la legalidad. Se hizo una mención a la fundación y se pidió a la comunidad que siguiera apoyando. Los meses que vinieron consolidaron la nueva vida. La casa, aunque seguía inclinada, se volvió emblema de cuidado. Los visitantes que llegaban ya no eran curiosos del rumor, sino agentes de apoyo. Algunos traían proyectos de colaboración, otros historias que querían compartir. Un historiador pidió acceso a las cartas para un pequeño libro sobre la región. Edmundo solicitó permiso para exhibir algunas piezas en una sala de la ciudad. Todo se gestionó con la prudencia que Isabela había impuesto desde el primer día: permisos, acuerdos escritos y una clara política de uso de los fondos. El día en que inauguraron formalmente la planta baja rehabilitada, el aire estaba espeso de verano. Se colgaron guirnaldas simples que habían hecho las manos del pueblo. Hubo un té y pan fresco. En el dintel sobre la puerta, alguien había repuesto una tabla donde se había tallado, ahora con cuidado, la inscripción que tanto había servido: «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti». La frase, al estar más visible, funcionó como un juramento colectivo. La comunidad confirmó que cuidaría lo que se le había confiado. En ese acto, doña Estela tomó la mano de Isabela con una firmeza que no pedía nada a cambio. «Gracias», dijo, «no por la casa, por haberlo cuidado». Isabela dejó que la gratitud se posara en sus muñecas. No fue una recompensa automática, fue un reconocimiento a la dignidad que había mostrado. Había habido riesgos, sí, noches largas y decisiones medidas, trabajos duros y la tenacidad de un pueblo que supo elegir el bien común. La protección que ofreció con su vida terminó por devolverle seguridad y una nueva posición frente a sus hijos, la de una mujer que pudo con su decisión construir futuro. El epílogo de la historia se hiló con los años. La fundación dio pequeñas becas
y hoy es una entidad respetada en la comarca. Emiliano consolidó su oficio y alternaba su trabajo con la administración de la iniciativa. Mateo se convirtió en aprendiz de don Aurelio con la certeza de que su oficio no sería efímero. Lucía siguió estudiando arte y organizó talleres para niños. Carmen se ocupó de narrar las historias del pueblo en la radio local. Gael se hizo con el tiempo un joven que entendía la madera con la intuición de Rafael. La Casa Chueca dejó de ser apodo para ser nombre propio, la Casa Loma. Hubo un reconocimiento público tardío, una mención del municipio a la labor de la fundación y un pequeño convenio con la escuela para apoyar proyectos de formación. No hubo grandes recompensas económicas fuera de lo ganado con prudencia, pero sí un legado, empleo, educación y la posibilidad de transformar necesidad en oportunidad. La lección, repetida en voz baja por los que vivieron el conflicto, resonaba como conclusión práctica. La generosidad, cuando se administra con juicio y con comunidad, tiene la fuerza de cambiar una vida sin convertirla en espectáculo. En una tarde clara, años después del rescate, Isabela fue invitada a contar su experiencia. No lo hizo como quien busca reconocimiento, sino como testigo de lo que implica proteger. Noches de desvelo, decisiones de venta prudente, la necesidad de confiar en manos honestas. Narró de noche en que entró al agua, no como una gesta épica, sino como el gesto de quien ha aprendido que el cuidado no pregunta por recompensas. Habló del peso que había encontrado en la casa y cómo ese peso no fue nunca maldición, sino memoria. Reiteró al final la frase que había tallado en el marco: «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti». Las palabras cayeron entre la audiencia como una verdad sencilla. No fue una promesa de riquezas, fue una consigna de responsabilidad. Isabela subrayó que la protección exige entrega y juicio, que la providencia humana puede tocar vidas sin convertirse en fórmula. Habló de cómo usar el dinero con respeto y de cómo la ley y el vecindario la habían sostenido. La casa, al fin, seguía con su inclinación leve. Aquella inclinación ya no asustaba, contaba una historia de cuidado. En el porche, los bancos nuevos convivían con una barra de madera antigua trabajada por manos locales. En la noche, las luces iluminaban el dintel con la inscripción, y al pasar, muchos se detenían a leerla. Algunos pensaban en la literalidad de la frase, otros en su alcance simbólico. Para Isabela fue siempre la constancia de una elección. Proteger aquello que se te confía requiere riesgo, y a veces se convierte en protección para quien eligió custodiar. La última escena que quedó en la memoria colectiva fue sencilla. Los hijos reunidos en el porche, la familia extendida, y al fondo la figura de doña Estela, en una silla con una manta sobre las piernas. La cámara, en los pocos vídeos caseros que circulan de cuando la tele hizo un pequeño reportaje, capta el brillo en los ojos de los niños y la calma en los gestos de Isabela. Nadie fue alardecioso, nadie fingió que nada hubiera pasado. La comunidad se sabía capacidad de levantar y de contener. Y así, la historia de la Casa Chueca encontró su cierre no porque los problemas desaparecieran, sino porque la protección con juicio y la generosidad administrada con responsabilidad demostraron su poder transformador. No fue una lección de fortuna repentina, fue la narración de cómo la bondad, la ley y la persistencia pueden convertir la inclinación de una casa en un pilar de esperanza. Si esta historia te conmovió o te dejó alguna enseñanza, compártela con alguien que pueda necesitarla y suscríbete para escuchar más relatos de coraje y corazón.